Y bueno, vámonos a otros asuntos, otros temas a profundidad que hemos venido desarrollando en Iberoamérica al día. Esta tarde nos acompaña, a quien le damos la más cordial bienvenida en el estudio de Iberoamérica al día, el doctor Tonatiuh Guillén López. Él es profesor investigador del Centro GeoCONACYT para hablarnos sobre la migración, precisamente como un fenómeno global que está afectando pues a los 5 continentes y de alguna otra forma lo podemos analizar, pero por supuesto en Iberoamérica, lo vemos allá en España, en toda esa tradición con los países en guerra en Medio Oriente, por supuesto con África, pero no se diga México con lo que sucede en esta transición, en estos movimientos desde Centroamérica hasta Estados Unidos y conflictos como el que veíamos en Venezuela, sí, donde la porosidad en las fronteras entre Colombia y Venezuela pues ha ido incrementando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gran gusto, Omar. Muchas gracias por invitarme a tu programa. La migración es una de las batallas principales para este siglo XXI. En la historia de la humanidad, la migración ha sido fuente de civilización, fuente de la expansión de las sociedades, de su desarrollo. Y pues en este siglo han estado con tonos dramáticos, como mencionaste bien el tema de Siria, por ejemplo, que es ultra grave, o nuestra región cercana a Centroamérica, que también por razones ajenas a las personas, como son la violencia, como es la pobreza, como es la debilidad institucional, generan factores que impulsan y promueven migración. Entonces, con esos tonos hay que analizarla ahora, con estos factores, pero sí hay que primero asumir, Omar, que la migración ha sido parte del desarrollo de las sociedades, de la sociedad global. Y en el caso de México, para no ir más lejos, México ahora, en este momento, por la migración hacia Estados Unidos, que ahí se concentra prácticamente toda nuestra migración internacional, México ya transitó de ser un país contenido en su territorio a ser una nación transterritorial. Y podemos ver unos números rápidamente. O sea, la población de mexicanos nacidos en México y que emigraron ronda los 12 millones de personas. Es un mundo, una enorme cantidad de población. Si sumamos ahora a esa población los hijos que han tenido en Estados Unidos y que ahora tienen nacionalidad doble, son otros 12 millones. Entonces, desde la perspectiva estrictamente jurídica y mexicana, de la nación mexicana, no somos los 122 que aparecen en la página de INEGI, realmente somos ya casi cerca de 150 millones, sí, la nación mexicana. Claro, claro. Y eso te da una idea de la fuerza del cambio que le implica a México y de la fuerza del cambio que le implica a Estados Unidos. O sea, entre otras razones, el radicalismo de Trump puede explicarse, pero no justificarse, por este rechazo a que en Estados Unidos hay una fuerte transición demográfica, cultural, social, derivada de la migración mexicana, derivada de la migración latinoamericana, que es la que rechaza con mayor xenofobia. Entonces, esto que describo muy rápido, pues es uno de los fenómenos que marcan ya al siglo XXI mexicano, que forman parte de nuestro horizonte, de los desafíos mayores de nuestro horizonte en los próximos años y que no terminamos de comprender, ¿no? Todavía pensamos que los mexicanos en el exterior son menos mexicanos o son diferentes o no forman parte de la nación. Y en realidad forman parte de la nación tanto como tú y como yo que andamos por acá, claro, y tan diversos como puede ser Chiapas frente a Sonora. Claro. Ahora bien, normalmente los temas migratorios pasan por circunstancias, causa-efecto, que se dan en varios países, desde el crimen organizado, que es global, hablando de la región iberoamericana, hasta temas como la desigualdad, que también es global, ¿no? Independientemente de las estrategias que cada país esté asumiendo. La pregunta es, ¿cómo deberían de coordinarse los distintos países o qué tan necesario es que los países, por decir algo, de la región iberoamericana o latinoamericana, se comuniquen, trabajen para revertir este problema? Hay varias situaciones en esto, Omar.
Hay situaciones que han resultado razonablemente bien como experiencias de migración. Hace poco tuvimos el fenómeno de la migración haitiana que llegó a México en un número alto, pero no tan grande que nos desbordara, y es una migración que en algún fragmento se estacionó ya en México. Esos mismos haitianos les ha ido bien o relativamente bien o aceptablemente en Brasil o en Chile, que Chile ha recibido muchísima de esta población. Entonces, la movilidad entre los países de Iberoamérica está en crecimiento. Nicaragua, Costa Rica es otro ejemplo de países que también tienen una interacción migratoria muy fuerte. Pues el número de nicaragüenses en Costa Rica ya es muy notable y creciendo además. La otra movilidad nueva que se está generando por crisis como la que vive Venezuela. Venezuela también está expulsando a mucha gente, o la que está ya en construcción en Nicaragua también puede generar estas movilidades. Y la que mencionábamos hace un rato, la de centroamericanos que han tenido la ruta hacia Estados Unidos, pero subrayo que conforme Estados Unidos se ha cerrado, esa migración centroamericana tiene a México como plan B y también creciendo. Entonces, México también ya está siendo una nación receptora de migración, especialmente centroamericana, la que va a crecer. Ya teníamos de población de Estados Unidos, pero en balance hay una movilidad creciente en nuestra Iberoamérica. Y el lado negativo de esta movilidad es por los factores que justo subrayaste. O sea, cuando la migración no es una decisión personal, legítima en búsqueda de mejor calidad de vida, sino es provocada por factores como la violencia, con la inseguridad y la pobreza, pues ya se vuelve en un tema complejo y obliga a que las naciones tengamos una coordinación de desarrollo compartido. Creo que uno de los desafíos más notables que va a tener México en los próximos meses y años va a ser cómo comprende y actúa en función de la migración centroamericana. No podemos convertirnos en los gringos malos de la frontera sur, ¿no? No vamos a hacer un muro, no debemos tener unas relaciones de exclusión. Y entonces México tiene que hacer un rol de liderazgo político internacional, no solo frente a Centroamérica, sino con Estados Unidos, incluso Canadá, incluso la Unión Europea, de cómo eliminar, si sería el ideal, los factores que son ajenos a las personas y que los obligan a migrar, en particular desarrollo, claro, en particular violencia, fragilidad institucional. Entonces ahí nos falta como una política internacional iberoamericana focalizada sobre desarrollo, no para censurar la migración, sino para que los factores de la migración no sean estos terribles y sean efectivamente, claro, decisiones, claro, de las personas. Ahora, finalmente, sabemos que la migración son problemas, sobre todo la migración afectada con el crimen organizado o la desigualdad. Son cosas que se van a ir desarrollando si se llevan por buen camino, por buenas estrategias a largo plazo. Pero hay gobiernos que duran 4 años, 8 años en distintas partes, sobre todo un gobierno como el de Donald Trump, que nada que ver, al menos con las estrategias que aplicaba, por ejemplo, su predecesor Barack Obama, o nuevos gobiernos que llegan como en Italia, que también generan un impacto complejo. ¿Qué tanto impacta esto en el tema de la migración? Hay una observación que es importante hacer ahí, es que efectivamente todos sabemos que desarrollo es un factor de atracción de migración o de retención de migración. O sea, en la medida que es una consideración que hacen las personas. Y cuando se dice a veces si las estrategias de desarrollo son de mediano y largo plazo, maticemos porque pueden tener beneficios de cortísimo plazo. Claro. Y entonces lo que mencionas de cómo los gobiernos pueden tener
iniciativas que a lo mejor posponen pensando que van a ocurrir dentro de 10 o 15 años, es falso, es una consideración que solo evita las acciones de corto plazo. Entonces más bien es cómo los gobiernos pueden desde ya tomar acciones de cortísimo plazo que ya van a estar siendo factores positivos para que la migración esté ajena de estas dinámicas negativas y que necesariamente les va a tener efectos de flujo muy distintos de los que ahora tenemos. Claro. Pues le agradezco mucho que nos haya acompañado en el estudio, doctor Tonatiuh Guillén López, expresidente del Colegio de la Frontera Norte, que seguramente pues conoció de primera mano todo este problema, que se seguirá alargando, pero creo que entendí bien el mensaje, que hay migraciones que son naturales, positivas, y hay otras negativas, que bueno, ahí es donde también hay que generar esa distinción. Ahí es donde hay que mejor intervenir. Exactamente. Muchas gracias. No, hombre, gracias, doctor, gracias por estar con nosotros.